¿Por qué no abres tu Biblia en Mateo capítulo 26? Que es donde nos quedamos la semana pasada. Y solo quisiera, antes de orar, leer el verso número 1. Dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Y si recuerdas, Jesús estuvo hablando acerca de los últimos tiempos, acerca de su regreso, acerca de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Y Jesús ya no va a enseñar más. Las enseñanzas de Jesús hasta el momento se han terminado. Pero sí, lo más importante. Pero esto que sigue está reservado para ciertas personas. Antes habló a otras personas. En el 21-23 dice, 21-23, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y después, en el 23:1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. En el 22:34, entonces los fariseos. Y vemos a Jesús hablándole, enseñándole a muchas personas. Pero lo que sigue es reservado para ciertas personas en especial. 26:1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, a ti y a mí, a nosotros. Nos va a decir, nos va a enseñar y va a tomar un tiempo para compartir con nosotros. Él quiere compartir esto con nosotros. Entonces, ¿te parece si oramos para que podamos concentrarnos en medio del calor y las distracciones que tenemos? Señor, gracias porque tú nunca estás tan ocupado como para tomar tiempo para nosotros. Tú siempre tienes la intención de escucharnos, de hablarnos, de amarnos. Y el día de hoy nos acercamos con oídos y con corazones descubiertos para que tú puedas revelar aquello que hemos estado escondiendo y puedas transformar a la luz de tu palabra aquello que necesitamos que tú transformes para estar listos, como lo veíamos la semana pasada, Señor, como las vírgenes que están listas para tu regreso, Señor, para el regreso del amado. Gracias por esta palabra, Señor, y abre nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Entonces, nos quedamos en que Jesús ya había terminado de hablar con la mayoría de la gente. A partir de aquí va a hablar con cierto grupo en específico que son sus discípulos. Y lo que pasa es como muy en corto, muy entre ellos, muy entre ese círculo cercano, íntimo que tenía Jesús. Entonces vamos a estar viendo cosas que son importantes. Versículo 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y honestamente esta es la única forma en la que tú y yo podemos llegar a ganarle a Jesús, como a trabarle. Regularmente queremos buscar como por ahí una jiribilla, un algo de cómo poder salirme con la mía. La única forma en la que tú y yo podemos llegar a salirnos con la nuestra es esto, con engaños. De cualquier otra forma, el Señor hace su voluntad. Aún con nosotros y podemos ser usados. Pero cuando en nuestro corazón está la intención de querer hacer nuestra propia voluntad, la única forma de salirnos con la nuestra es esto, mediante engaños. Y sabemos que tú y yo no podemos engañar a Jesús. Pareciera que estas personas se van a salir con la de ellos. Pareciera que están triunfando, pero en realidad no. En realidad todo esto que va a suceder estaba escrito desde siempre. Entonces, de cualquier forma, tú y yo no podemos engañar al Señor. El Señor siempre va a hacer su voluntad.
¿con nosotros o a pesar de nosotros? Entonces, más vale que estemos del lado correcto de la historia, ¿verdad? Más vale que estemos del lado correcto. ¿Y cuál es el lado correcto? Pues el lado del Señor. Ahora, ni siquiera su engaño le salió bien, porque en el 5 dice, no durante la fiesta para que no hagan alboroto en el pueblo. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue crucificado durante la fiesta. Ni siquiera eso pudieron hacer bien, ni siquiera engañar bien a Jesús pudieron, ¿no? Porque no podemos engañar a Jesús. Ahora, versículo 6, vamos a leer del 6 al 10. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué ese desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Ahora, dice que estaba en la casa de Simón el leproso. Muy probablemente esta casa de Simón el leproso o más bien conocían a Simón el leproso, pero ya no era más un leproso. Recuerda que en ese momento los leprosos no podían estar cerca de alguien por menos de 2 metros. Es decir, y realmente no podían recibir visitas. Pero fue tan grande el milagro que hizo, o tan evidente el milagro que hizo el Señor en la vida de Simón, que se le quedó el mote, el leproso, a pesar de que ya era limpio. Entonces también tú y yo tenemos que pensar y examinar si lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas es realmente evidente para todos, no solo como para los que dentro de la iglesia, claro, y por supuesto que debemos ser los primeros, pero también debe ser evidente para los que están allá afuera. Él, Simón, era leproso para los de la comunidad, pero el Señor había hecho un milagro en él y ya no era más un leproso. Era Simón el limpio, aunque lo conocían como leproso, porque el Señor había hecho una gran obra. Y me llama la atención también lo que dice en el 7, con vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Ahora, precio y valor no son cosas, no son sinónimos. Pueden utilizarse a veces como palabras sinónimas, aunque no representan lo mismo. Un precio siempre, indiscriminadamente, significa algo monetario, que cuesta económicamente. Pero valor no siempre implica un costo económico. ¿A qué voy con esto? Probablemente tú tienes algo que te regaló tu mamá, tu abuelita, que atesoras muchísimo, aunque realmente es, pongámoslo así, algo que no cuesta. Pero a lo mejor tienes algún libro, una cadena, una pulsera, algo, pueden ser cosas, un cuadro, X cosa, lo que sea. Pero que dices, esto no lo ven, nadie podría pagarme esto, lo que esto vale, no lo que cuesta, pero nadie podría pagar lo que esto vale. Y sabes, esta mujer lo entendió muy bien, porque mientras que para unos entregarle lo más valioso es un desperdicio, para otros es la única respuesta que hay delante del Señor. Si te das cuenta como el cambio de actitud. Ahora, toma en cuenta quiénes estaban diciendo esto, quiénes estaban cabildando en su corazón diciendo, no manches, o sea, los discípulos eran los que estaban diciendo, esto es un desperdicio. ¿Te das cuenta de eso? O sea, son los discípulos. O sea, estimado bro y sis, o sea, han estado, bueno, por lo que hemos visto, han estado 26 capítulos con Jesús, 3 años aproximadamente, y no han entendido el valor de tener a Jesús ahí. Lo que implica el tener a Jesús entre ellos. Y entonces también tú y yo tenemos que pensar si tú y yo valoramos realmente el costo,
simplemente el hecho de que tú y yo podamos estar aquí, ¿no? Es invaluable, es invaluable. Las horas extras en el trabajo no valen el estar aquí. Los pesos extra que puedes tener por quedarte un ratito más no valen el sentarte y tomar un tiempo que tu alma escuche acerca de Jesús. No hay valor que pague eso. Versículo 11 dice: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ello. Ahora, Jesús no está diciendo no le den a los pobres, de ninguna manera. Si recuerdas, en el capítulo anterior vimos a Jesús hablando y diciendo alabanzas respecto a aquellas personas que estuvieron dando, convidando y compartiendo con los pobres. 35 dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Lo cual quiere decir que esto de ninguna manera es una invitación a decir: no, pues, o sea, de los pobres, siempre va a haber pobres, ¿para qué les damos? O sea, no vamos a poder acabar con ellos. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es: ahorita puedes disfrutar de mi presencia. Ahorita, eso no va a ser más, eso no va a pasar en el futuro. Disfruta de mí mientras puedes. Y creo que también es una enseñanza para nosotros respecto a lo que vimos también la semana pasada, de algún día va a llegar un tiempo de persecución. Y algún día los que no venimos los miércoles nos vamos a arrepentir de no venir los miércoles. Y los que no vienen los domingos se van a arrepentir de no venir los domingos. Porque entonces en tu corazón va a decir: ay, o sea, nos están persiguiendo. ¿Cómo anhelaría tener un lugar con aire acondicionado donde libremente pudiéramos abrir, cantarle al Señor? Algún día eso no va a ser posible. Mientras tanto, disfrutémosle, gocemos de esto que el Señor nos da como por pura gracia, ¿no? Y es lo que quiere decir el Señor: disfruta de mí mientras puedes. Ahora, en el 13 dice: también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y es que me llama la atención que los excéntricos, esta frase, si tú eres old school como yo, esta frase es muy noventera. Pero los locos por Jesús destacan aún entre los discípulos. ¿Te das cuenta? Estos eran los discípulos, sus íntimos amigos, sus más cercanos. Y esta mujer que abre lo más valioso que tenía. Y es más, era tan valioso que esta pequeña como ampolleta, que era como las que utilizan para inyectar, que tienen una parte un poco más delgadita, que las puedes tronar en el momento de inyectar. Era un poquito así, que se cerraban con cera, entonces no lo podías como abrir. Entonces lo tenías que reventar de la boquilla. Y al momento de reventarla no podías guardarte nada. Tenías que derramarlo todo, tenías que usarlo ese momento todo. Y eran muy caros estos perfumes. Lo está diciendo aquí. Y entonces, para no perderlos, lo que regularmente hacían las mujeres era que se los amarraban al cuello, el perfume más caro que tenían, para que estuvieran seguras de que estaba. Y se volvía tan parte de ellas que era permitido que lo cargaran en el día de reposo. Si te das cuenta, eso para ellos era una locura, porque no podían cargar pero nada, absolutamente nada. Pero este frasquito se volvía tan parte de las mujeres que era como si contara como una extensión más de su cuerpo. Es decir, cuando esta mujer llega y rompe el frasquito de alabastro, de perfume, delante del Señor, no le está entregando algo, se está entregando ella. ¿Te das cuenta lo que significa? Se está entregando ella misma delante del Señor. Y los discípulos están diciendo: está loca, o sea, hay mejores cosas en las cuales se puede invertir esto.
Y sabes, no hay nada mejor en que puedas invertir tu vida que en el Señor. No hay nada mejor en lo cual tú y yo podemos invertir nuestros días, nuestras horas, nuestras mañanas. Chavos, chicos, jóvenes y adolescentes, es una mentira cuando te dicen que venir a la iglesia es perder el tiempo. Es una mentira. Para esta cultura que dicen que hay muchas cosas mejores que hacer que invertirlas en Dios, no hay nada mejor que hacer que invertir nuestras horas, nuestras vidas por completo rendidas al Señor. Puede parecer que vale mucho, puede parecer que estás perdiendo, pero estás ganando la eternidad cuando tú inviertes tu vida para el Señor. Ahora vamos a ver otro contraste en otra persona. Versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y estos breves versos son fuertes, honestamente son fuertes. Número 1, ¿quién toma la iniciativa para ir? Judas. Judas es el que toma la iniciativa. Mientras versículos antes estábamos viendo una mujer que toma la iniciativa de ir a buscar al Señor y entregárselo todo. Vemos aquí a un hombre que va buscando literalmente con iniciativa entregar al Señor. Y es que eso hacemos tú y yo cuando buscamos el pecado con iniciativa. Somos pecadores con iniciativa. Honestamente, buscamos deliberadamente traicionar a nuestro Señor. Y después dice: ¿qué me queréis dar? Y le asignan un precio, le asignan 30 piezas de plata. No vayas ahí, pero en Éxodo 21:32, 30 piezas de plata es el costo que le dan a la pérdida de la vida de un esclavo. O sea, el costo más bajo que puede haber es esto: 30 monedas de plata. Y hasta para el negocio es malo Judas. Si te acuerdas, él era el tesorero. Y ni siquiera le regateó. Para Judas el precio de un esclavo es suficiente para entregar a Jesús. Ahora, ¿quién era Judas? Judas había estado con Jesús 3 años por lo menos para este momento, y había escuchado lo que tú y yo ya escuchamos: el sermón de la montaña, el sermón acerca de los últimos días. Había visto los milagros de primera mano acerca de Jesús, lo que estaba Jesús haciendo, lo que decía y cómo vivía Jesús. Pero le llegaron al precio. Fue muy bajo, pero le llegaron al precio. Y era un discípulo. Me hace pensar con temor, honestamente, me hace pensar con temor, si hay algo que me darían para que yo abandonara mi fe. Si hay algo, una propuesta económica que fuera tal suficiente para que yo dejara de venir a la iglesia, para que yo dejara de discipularme. Si hay algo que me llegara al precio, como para que, ay, sí, fíjate, creo que eso es mejor que estar con Jesús. Creo que eso es mejor que estar con mis hermanos. Porque al traicionar a Jesús, no solamente estaba traicionando a Jesús, estaba traicionando a los otros 11. Con quienes había compartido, con quienes había orado, con quienes había caminado durante días y noches, se había sufrido. Estaba abandonando a Jesús, su Salvador, pero también a la comunidad con la que estaba acompañándole. Y creo que sería una buena idea que nos preguntáramos si hay un precio. O sea, ¿qué tendría que pasar para que yo dejara a Jesús? Ahora, honestamente, sí hay un precio. Sí lo hay.
Pero esperemos que nunca, que nunca tengas la oportunidad, o que nunca que el Señor nos libre de tener la oportunidad de escoger. Que el Señor nos guarde de ese momento. Versículo 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Ok. Bueno, vamos a leer que sigue. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Ahora, versículo 16 dice: desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y si te das cuenta, Jesús manda a los discípulos, a algunos discípulos, no nos dice a quiénes, pero nos manda a ver que hay algunos discípulos que sí envía para preparar, pero no dice dónde, porque no ha llegado el momento. Hasta este momento está guardando su distancia con Judas. El Señor sabía que Judas estaba buscando cualquier oportunidad ya para entregarle. El Señor lo sabía perfectamente y no da la ubicación, no da el paradero de dónde se va a llevar a cabo esta Pascua. Ahora, versículo 20. 20. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahora, cuando el Señor nos manda a hacer algo, regularmente corremos el peligro de pensar que eso es, que las tareas a las cuales nos va a enviar el Señor tienen que ver con multitudes y con vernos y con cosas así súper chidas y luces. Y tendemos a pensar que el Señor me ha encomendado algo, significa plataforma o micrófono, bocinas o luces o cosas como esas. Y aquí, ¿qué fue lo que les encargó el Señor? Cocina, prepara la mesa, ve y haz. Y dime si no, esta es una encomienda importantísima para la obra del Señor, para lo que sigue. Definitivamente es una encomienda eterna y la cual hasta ahorita tú y yo podemos disfrutar. Entonces, no hay tarea pequeña para el Señor. Lo que el Señor te haya pedido hacer, hazlo. Hazlo como para el Señor. El Señor te pidió tener cuidado de tus hijos, hazlo. El Señor te pidió tener cuidado de tu esposa, hazlo. El Señor nos ha mandado a hacer la provisión para nuestra casa, hagámoslo. Sea lo que sea que el Señor te haya mandado o puesto a hacer, hazlo. Hagámoslo. Ahora dice 21: y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y podríamos hablar un montón acerca de la Pascua, de estos simbolismos increíbles que nos recuerdan un montón de cosas respecto a el cuidado que el Señor ha tenido a través del tiempo para con su pueblo. Pero solo quisiera recordarte 4. Número 1, habría un cordero que se tenía que sacrificar en cierta hora en específico, que algunos expertos dicen que es exactamente la hora en la que murió Jesús. Por esto, coincidentemente, la cena del Señor, la que Él celebra, no tiene cordero, no tiene carne, ¿no? Porque aún no se había llegado el momento del sacrificio del cordero. Pero la cena de la Pascua tradicionalmente tiene este elemento importante: el cordero. Que este cordero se sacrificaba a cierto momento en específico, y con la sangre que brotaba del cordero se marcaba los contornos de las casas, a ambos lados, y los dinteles, que representaba después de las 10 plagas como el Señor pasaba de largo, tenía cuidado de su pueblo. Número 2, el pan sin levadura, que era un elemento importantísimo.
Tan importante que momentos antes o un día antes, los judíos tomaban un momento específico para buscar cada rincón de la casa, que no hubiera nada sin levadura. Los cacahuates japoneses tienen levadura. No podría haber un cacahuate japonés en la casa de un judío antes de la Pascua porque tiene levadura, aunque no lo notes. Y muchas cosas que consumimos ahora tienen levadura, pero en ese momento había también cosas que contenían levadura. Y era tan meticuloso que tenían que... si tú y yo buscáramos en ese momento hay que sacar la levadura, ¿qué haríamos? Iríamos directo a la alacena, donde todo el mundo buscaría. Pero era tan meticuloso el asunto que iban como cajón por cajón, rincón por rincón, tratando de sacar la levadura de sus casas. Si tienes un poquito de memoria, ya vimos acerca de la levadura en Mateo. ¿Y recuerdas qué significa la levadura? Pecado. Tú y yo tenemos que ser así de minuciosos con el pecado en nuestras vidas, hasta los rincones más profundos, y no irnos con la fácil, con lo grande, en los lugares a donde todo el mundo buscaría, ¿no? Sino ir hasta lo más profundo para tratar de arrancar ese pecado y desecharlo de nuestras vidas, sacarlo. Número 3, una especie de salsa o dip, en donde el cabrito, el cordero asado, ¿qué hueles? A carnita asada, ¿verdad? El Señor sabe, el Señor conoce, el Señor tiene buen gusto, ¿verdad? Entonces el cabrito asado se sumergía sobre este dip, salsa de hierbas amargas, muy amargas, que cuando lo probabas realmente no era agradable para el sentido del gusto. Era tan amargo que no era agradable. Y esto recordaba precisamente el trago amargo que sufrieron durante muchos años siendo esclavos. Y otro elemento importante era una copa. Y esta copa era una copa de agua que tenía sales. Y la tomaban. Y obviamente era una copa que no te quitaba la sed, pero te recordaba las lágrimas que derramó el pueblo durante su tiempo en cautiverio. Y entonces están esos 4 elementos: un cordero, pan, hierbas amargas y la copa de las lágrimas del pueblo del Señor, que nos recordaba qué tan duro y qué tan pesado había sido el tiempo en la esclavitud. Y esos 4 elementos van a estar presentes, por lo menos de manera simbólica, en esta cena. ¿Sí? Versículo 21. Sí. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Te imaginas el momento incómodo? El momento incómodo que vivió, ¿no? O sea, uno de ustedes hoy me va a traicionar. Y de repente empieza Juan: Señor, ¿voy a ser yo? Y Pedro: Señor, ¿voy a ser yo? O sea, ¿cómo crees? Y así, cada uno, Santiago, el otro Judas, y así cada uno de ellos preguntándole al Señor realmente, genuinamente: Señor, ¿voy a ser yo? Y honestamente, esta es una buena actitud respecto al pecado. Porque el decir que no, el decir yo no lo haría, como vamos a ver más adelante con Pedro, es confiar demasiado en ti mismo. Es tener un más alto concepto de ti del que deberías de tener. Entonces, ante esta respuesta, imagínate, de repente Jesús agarra su cacho de cordero, lo mete.
El que está conmigo en el plato, el que está compartiendo ahorita, ese es. Y de repente el cruce de miradas entre Jesús y Judas, como el momento incómodo, y todos viendo a Judas así, ya sabes, recostados, todo, y se le quedan viendo. No manches, es este vato. O sea, imagínate lo incómodo que debió haber sido desde ese momento. Ahora, esto de ninguna manera se le ve a Jesús un aire de reproche, un aire de ¿qué estás haciendo en mi mesa? Vete de aquí, ándale. De ninguna manera. Al contrario, lo que podemos ver aquí es a Jesús advirtiéndole acerca de algo que va a suceder en el futuro, diciéndole: tú vas a hacer, estimado, tú vas a hacer, cuidado. Y hasta ese momento, que aunque en su corazón estaba la intención de Judas de entregarle, no lo había hecho. Aún había tiempo de arrepentirse, aún había tiempo de volver en sus pasos y de no hacer lo que él ya tenía en su corazón hacer, pero no pudo. No es demasiado tarde para nosotros. Nunca es tarde para regresar sobre nuestros pasos y acudir al Señor. Versículo 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. ¿Te imaginas esto? O sea, dice en el 16, desde entonces buscaba la oportunidad de entregarle. Y cínico el Judas, o sea, ay, pasado de lanza. 25, ay, ¿a poco sí soy capaz yo? Y dime que no. ¿Hay algún momento en el que te has ofendido porque alguien ha llegado a pensar mal de ti? Ah, no, o sea, yo, no, ¿cómo crees? O sea, no, para nada, o sea, ni lo pensaría, no sería capaz ni de pensarlo, ni aún se nombre. ¿Y sabes qué? De todo lo que puedan acusarnos, seríamos capaces. De todo lo peor que pudieran acusarnos, la peor imagen que puedas tener de mí, hermano, yo soy capaz de eso y de más. De verdad. Pero el Señor es misericordioso. Versículo 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y hay cosas importantes en este fragmento. Las palabras de Jesús: tomad, comed, nos hablan acerca de dos cosas importantes. Número uno, la disponibilidad que tiene el Señor para con nosotros. Tan disponible que nos dice: toma, ten. Es más, yo te lo doy. Solo agárralo. O sea, te lo pongo en tus manitas, pero agárralo. Y número dos, comed. La vitalidad que representa el estar constantemente tomando de lo que el Señor nos da. Y dime si no, es vital la comida. O sea, creo que no podríamos pensar en algo más vital que el comer y beber. Mucho más ahorita con esas temperaturas. Entonces nos habla acerca de esas dos cosas: la disponibilidad y la vitalidad que tiene la implicación de participar con Jesús. Y otra cosa importante es: bebed de ella. ¿Quiénes? Todos. Todos. Porque ¿para quiénes alcanza la sangre del Señor? Para todos.
No solo para ti y para mí, que somos sus discípulos, pero cuando aquí habla acerca de todos, tiene un impacto mayor que yo creo que 11, porque yo creo que en ese momento Judas ya salió corriendo, o sea, ya está como incómodo. Imagínate el momento después de que le dice: tú lo has dicho, tú vas a hacer. En otros evangelios nos narra el momento específico en el que Judas sale corriendo, pero en este no. Entonces yo creo que para aquí ya no sabemos nada de Judas. Y entonces les dice: bebed de ella todos. 29. Y os digo desde ahora que no beberé más del fruto de la vid. Y creo que no está de más simplemente recordarte lo que creemos respecto a las bebidas espirituosas, como les llaman, alcohólicas. Que no más increíble que el día que probemos algo sea con nuestro Señor. Entonces, mejor esperar, porque de esta copa yo sí quiero entrarle bien, de la copa que Él tiene reservada para nosotros. De esa sí vamos a compartirla todos y le vamos a entrar sabroso a la carnita y a lo que tenga preparado para nosotros. Y versículo 30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y pocas imágenes, honestamente para mí, pocas imágenes me recuerdan o me hacen ver a Jesús tan humano, tan hombre, tan como nosotros, que esta imagen. Imagínate al Señor cantando. Y no solo cantando con todos, dirigiendo a otros en adoración a su Señor. Y me gustó tanto, me encantó tanto, que por favor acompáñame a Salmo 116, por favor. Y lo que cantaban al final de la cena de la Pascua eran estos salmos. Y arribita dice: acción de gracias por haber sido librado de la muerte. En el 17, chiquito, dice: alabanza por la misericordia. Acción de gracias por la salvación recibida. Y esta era precisamente la actitud. Aunque entendemos que no son inspirados los títulos, creo que reflejan bien en este caso lo que el mensaje central acerca de estos salmos. Pero quisiera leerte el Salmo 116, 4. Y cuando lo leamos, quiero que medites o que pienses en nuestro Señor, en Jesús, hablando y diciendo esto. Porque realmente creo que hay pocas veces en las que siempre vemos a Jesús humano, pero en estas ocasiones lo evoca así súper increíble. 16, 4. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Versículo 13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. El 117 dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. 18, 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Versículo 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. 29. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y no sé tú, pero después de lo que está a punto de vivir el Señor,
escucharlo cantar esto me vuela el corazón. Está a punto de ser crucificado. Está a punto de ser traicionado. ¿Y qué expresa su corazón? Porque para siempre es su misericordia. Porque tu bondad es increíble. Porque parece que estoy muerto, pero tú me has librado de la muerte. ¿Y cuántas veces no tú y yo nos hemos bajado del barco? Con mucho menos que eso. Señor, ya, échame la mano. O sea, estás viendo 40 grados y se nos va la luz. Señor, por favor, ayúdanos. Estamos pasando por esta gran tribulación. Y vemos al Señor que realmente está pasando por un tiempo difícil en su corazón, cimentado, afianzado y arraigado en su Padre. Y no solo en su Padre. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba expresando? Su palabra. Y es que en los momentos de dificultad, en los momentos que realmente nuestra fe es probada, es donde más tú y yo tenemos que acudir a su palabra. Porque su palabra es la que nos devuelve a la vida cuando estamos muertos, como si estuviéramos muertos. Versículo 31. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora, dice: todos vosotros se escandalizaréis. Esta palabra que se utiliza aquí para escandalizar es la misma que se utiliza para tropezar. Entonces, si lo sustituimos, lo que nos está diciendo es: cada uno de ustedes va a tropezar por mí. Cada uno de ustedes va a caer por mí. Ahora, pareciera que esto, Pedro y tú y yo parecemos de lo mismo. Pensamos que esto ya se le salió de control al Señor. Y pensamos que la situación o sea, algo tengo que hacer al respecto, porque este Señor Jesús ya como que se le está saliendo esto de las manos. ¿Y qué es lo que hace Pedro? ¿Qué es lo que dice? Dice, confía demasiado en Él y dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero antes dice: heriré al pastor, en el 31, y las ovejas del rebaño se dispersarán. Ahora, esto es una referencia a Zacarías. El hecho de que ellos hayan caído no se les salió de las manos al Señor. De la misma forma en la que no se le ha salido de las manos cada uno de nuestros tropiezos, el Señor ha estado ahí. Y si alguien nos ha sustentado, si alguien sustentó en ese momento a los discípulos, era el Señor. No se le escapó de las manos, no se le escapa de las manos. A pesar de que nosotros pensamos que sí, no se le ha salido de las manos. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Ahora sí nos da una ubicación precisa de dónde está. ¿Sí? ¿En dónde está? En el Getsemaní. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí es donde va a ir Judas a buscarlo. ¿Sabes por qué? Porque un discípulo sabe dónde encontrar a su maestro. Antes,
para celebrar la Pascua, no les dijo una ubicación exacta en dónde iba a ser. Pero Judas sabía cuáles eran los lugares que con regularidad visitaba a su maestro. Sabía perfectamente dónde encontrarlo. Y dime si tú y yo no sabemos dónde encontrar a nuestro maestro. Cada mañana, ¿dónde está? ¿A dónde vamos a buscarlo? Y entonces, lo primero que les dice es: sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y esto, hasta la muerte, en ese momento tenía una implicación de una emoción tan grande que te paraliza y te hace quedar en shock. ¿Te ha pasado eso, que de repente pasa algo en tu vida y no sabes qué hacer? O sea, ¿qué hago? O sea, que a lo mejor pasó algo, un accidente, alguien pierde la vida. O sea, que es una emoción tan grande que de repente no, o sea, te bloqueas por completo y tu corazón está palpitando y tú estás en shock y no sabes qué hacer. Bueno, el Señor estaba sintiendo eso. Una angustia tan grande, tan abrumante, que estaba prácticamente en shock. Y ¿qué les dice en ese momento de estar en shock? Es muy importante esto. ¿Qué es lo que les dice a los discípulos cuando está en ese momento donde dice que está triste, tanto que está prácticamente como muerto? Quédense aquí y velen conmigo. Y hay dos cosas que tenemos que señalar. Número uno, si el Señor necesitó de otros para permanecer firme en el momento de la tristeza y de la angustia, tú y yo necesitamos de otros también. Vivir la vida cristiana, es imposible vivir una vida cristiana en soledad. Es imposible. Ni Jesús pudo hacer eso, y eso que Él era Cristo. No pienses que puedes vivir una vida cristiana en soledad. No puedes. Es imposible. Es anticristo, según lo que vemos aquí. Y aparte, no solo les dice quédense, ¿qué les dice? Velen conmigo, acompáñenme durante este proceso. Y para eso es la iglesia. Para eso es este compañerismo. Y para eso nos reunimos los discipulados los miércoles. Para eso nos reunimos los domingos, para caminar juntos. Porque no hay un solo proceso en nuestras vidas que debamos caminar solos. ¿Tienes la intención de casarte? Caminemos juntos. ¿Estás pasando por un proceso de dificultad? Caminemos juntos. ¿Estás alegre? Caminemos juntos. Echa mano de la iglesia. Echa mano de otros discípulos que caminan contigo. ¿Para qué? Para permanecer en vela, para aguardar. 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si no es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el 36 les dice: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. En el 39, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando. En el 42, y otra vez fue y oró. En el 44, y dejándolos, se fue de nuevo y oró. Es imposible vivir una comunión con el Señor sin una vida de oración. Es imposible, no se puede. No puedes hacer tu devocional, tu comunión con el Señor en base a canciones. No puedes tener una relación con el Señor en base a lo que otros han escrito. Gracias a Dios por los recursos que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Hasta los tenemos aquí, algunos son increíbles. Pero tu vida, tu relación con el Señor no puede estar basada en eso.
tiene que estar basada en lo mismo que el Señor tenía como comunión, en una vida de oración y en una vida de comunión con otros y en una vida de relación íntima con la palabra. ¿Te das cuenta? O sea, son los... Y regularmente predicamos por lo menos una vez al año de esto en Semilla. ¿Por qué? Porque sí son esenciales para la vida cristiana. Y tal vez llevas años en Semilla y otra vez orar, otra vez leer tu Biblia, otra vez tu devocional, otra vez bautízate, otra vez discipúlate. Lo mismo. ¿Y sabes por qué? Porque los necesitamos. Por eso, porque es imposible vivir una vida cristiana sin esos elementos. Si Jesús lo necesitaba, si tú no lo haces es porque estás confiando o creyéndote más espiritual que el Señor. Y dudo que eso pueda pasar. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y aquí vemos otro elemento que se utilizaba en la Pascua, la copa. Y esta copa es mucho más amarga que las lágrimas de aquellos que lloraron errantes en el desierto y aquellos que estuvieron esclavizados. Es mucho más amarga. Es la copa de la ira del Señor, es la copa de la ira de Dios. Y hay cosas que debemos destacar en la oración del Señor. Dice: si es posible, pase de mí esta copa. Y en el 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Y creo que podemos ver aquí que es válido que tú y yo vayamos constantemente en oración, inclusive con la misma petición al Señor, llevársela. Es posible, es válido. Pero lo que también es válido, o lo que va a pasar, es que el Señor va a hacer su voluntad. Y tú y yo tenemos que acercarnos al Señor con esa actitud. Señor, vuelvo contigo a esto. Señor, te lo traigo nuevamente, pero haz tu voluntad sobre esto, por favor. Y esta es la única ocasión a la que una oración del Señor, la respuesta es no. Una oración de Jesús, la respuesta es no. No es posible. Tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo. Vemos durante todo el Evangelio que cada una de las oraciones del Señor fueron respondidas. Y esta también encontró respuesta, aunque la respuesta fue no. Y eso también nos enseña que tú y yo podamos descansar en que si tenemos comunión con el Señor, podemos tener una respuesta negativa, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a escuchar eso, ¿no? Pero el Señor puede decirte que no, inclusive a lo que más quisieras. Porque de hecho, si te das cuenta, el corazón de Jesús es: por favor, te lo ruego, no quiero, por favor. Ahora, ¿el Señor le quitó eso? De ninguna manera. El Señor lo fortaleció en medio de la prueba. El Señor le dio el Señor le quitó él, porque sabía Jesús. Ahora, Jesús no le tenía miedo a los clavos y al madero. Jesús le tenía miedo a la copa, ¿te das cuenta? Le tenía miedo a la ira, le tenía miedo al juicio de Dios, al estar separado del Señor, que es en realidad lo que significaba la copa de la ira. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por la tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Estaba a punto de ponerse todavía más bueno.
creo que vamos a dejarlo aquí, pero solo quisiera entonces recordarte algunos de los elementos de la Pascua. Número 1, el cordero. Ahora, regresando rápido, dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y para la cena que celebra el Señor solamente hay estos dos elementos de manera física presentes. Número 1, el pan. Y número 2, la copa. Pero había un cordero y estaba presente. Y también había una copa, la copa de la ira. Y entonces estos elementos, el cordero, el pan y el trago amargo que iba a pasar el Señor, están presentes en ese momento. Y en la oración de Jesús también podemos ver cómo en los momentos de dificultad, en los momentos de angustia, muy probablemente el Señor permita que tú pases ese tipo de momentos. Perdón. O sea, sé que no es lo que nos gustaría a veces escuchar, pero vas a pasar ese tipo de momentos. En la vida de un creyente existen ese tipo de momentos en donde va a parecer que estás triste, tanto que vas a parecer que estás en shock hasta la muerte. Ahora, no estamos hablando de depresión clínica, olvida eso. Estamos hablando de momentos de angustia y estamos hablando de momentos en los que nuestra comunión con el Señor es probada. Y en esos momentos, tú y yo no estamos solos. Este momento, el Señor lo iba a tener que atravesar, Jesús lo iba a tener que atravesar completamente solo, separado del Señor, bebiendo completa hasta la última gota de la copa de la ira del Señor. Pero tú y yo no. Tú y yo podemos atravesar cada uno de esos momentos con el Señor, juntos, acompañados de Él, porque Él ha provisto de un consolador que nos parece una locura, pero nos convenía que Él se fuera, nos convenía que esto pasara. Y ahora, a muchos años de distancia, podemos entender que claro que nos convenía que Él se fuera y que Él atravesara este momento solo, para que tú y yo podamos atravesar los momentos de angustia y de tristeza acompañados del Señor. Ahora, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, pero lo siguiente que va a acontecer es los momentos del arresto, Jesús ante el concilio y la muerte de Jesús. Si te das cuenta, empezamos a ir un poco más rápido, ¿no? Como que va pasando cosa tras cosa. Jesús tomó un momento especial para enseñar y pasamos varios capítulos meditando acerca de sus enseñanzas. Pero estos momentos, este tiempo, recuerda que es un tiempo reservado para los discípulos. Entonces, si tú has estado alejado del Señor, regresa a Él. Es tan fácil como tomad, tómalo, está a nuestro alcance. Si has pasado tiempo alejado del Señor, por favor, regresa a Él. Si has descuidado estos elementos, como tu vida de oración, un tiempo de comunión cercano con Él, un tiempo de comunión cercano con otros y una vida de comunión con su palabra, regresa a Él. Es tan fácil como esto. Tómalo. Él está cercano a nosotros. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias porque tú nos permites meditar en tu obra y tú nos permites caminar contigo y tú nos permites semana tras semana nos recuerdas cuán misericordioso eres, cuán grande eres, cuán amoroso eres con nosotros. Y que hasta el día de hoy, no es que hayas tardado, porque tú llegas puntual siempre. No es que hayas tardado, Señor. Es que sigues esperando. Y podemos ver aquí, Señor, como dos personalidades.
esta mujer que llega y que rompe su alabastro, y Judas. Y permítenos ser como la mujer que pone su vida completa a sus pies, lo más valioso. Y si lo más valioso para nosotros es nuestra familia, la ponemos a tus pies. Y si lo más valioso es nuestra chamba, la ponemos a tus pies. Y si lo más valioso es lo que sea, Señor, permítenos traerlo a tus pies. Porque tú, el poner nuestras vidas a tus pies, Señor, es una inversión en donde no hay posibilidad alguna en la que perdamos, Señor. Gracias por cada una de las muestras de amor y de misericordia que has tenido para con nosotros, Señor. Te amamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén.